Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 22 al 23, dice de esta manera: en el nombre de Jesús, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor Jesús les bendiga. Van a mantenerse con su Biblia en las manos. Señor amado Dios Santo, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que hemos leído, para que tú, Padre mío, puedas bendecirnos a través de ella, y que tu palabra sea enseñanza a nuestra vida, y que en el nombre de Jesús sea lo que nosotros podamos poner por obra, en tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Escuchamos mucho hablar de las iglesias de este lugar principalmente, o de aquel lugar. Escuchamos mucho hablar de que tal iglesia ha sido tan tremendamente bendecida, o que esa iglesia ha tenido un crecimiento gigante. Pero la iglesia no es solamente paredes, bancas, instrumentos, es más que eso. El significado más simple para iglesia es que es una asamblea, que somos una congregación, que somos parte de un todo. Y la palabra de Dios nos revela que la iglesia para Dios tiene un sentido mucho más amplio. ¿Qué es la iglesia entonces de Cristo según su palabra? El término iglesia proviene del griego, que significa eclesía, que quiere decir llamar por fuera. Es decir, la iglesia es el llamamiento para aquel que está en su casa venga a alabar al Señor. Por esto somos llamados fuera de nuestras casas, somos llamados para estar fuera del reino de las tinieblas. Estamos llamados para salir de este mundo y venir aquí a regocijarnos en la presencia del Señor. Amén. Es por eso que en 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y Señor nuestro. Amén. Porque, aleluya, no solamente los martes se alaba al Señor aquí, sabemos que en muchas iglesias los días martes también se le está alabando. Es por eso que dice, aleluya, en esa escritura, sobre todo los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, el Señor de ellos y de nosotros, porque ellos también están alabando en ese lado, igual que nosotros. Es por eso que somos parte de un todo. Créanlo, que la reunión que está en otro lado también están glorificando al Señor como nosotros. Amén, sí, Jesús. Es por eso que la iglesia es un organismo que en su naturaleza es espiritual, porque nos une algo grandioso, que en ese lugar y aquí está el Espíritu del Señor. Amén. Y es un organismo en el conjunto de miembros que constituyen algo, porque nosotros somos parte de algo. Nosotros no somos hermanos que vinimos a calentar nuestro asiento. Nosotros no somos parte de una membresía porque decidimos ser parte de ellos, sino porque Dios nos dio ese lugar. Amén. Este organismo está formado por una cabeza, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y un cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. La iglesia como cuerpo está constituido por muchos miembros y nosotros somos parte de un todo. Así es. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14, y mi hermano Carlos lo va a buscar con mucha paciencia. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14. En el nombre de Jesús. Primera de Corintios 12, 12 al 14. 12 al 14. Dice de esta manera: Amén. porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Amén. Sí. Somos todos parte de ese cuerpo. Somos todos parte de la membresía, miembros de lo que el Señor ha llamado como su iglesia. Pablo compara el cuerpo de Cristo como un cuerpo humano y cada parte tiene una función especial, que es necesaria el cuerpo en su totalidad. La iglesia está compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondo y una multiplicidad de dones y habilidades. Nosotros no somos seres inertes. Nosotros no somos seres que estamos a la espera de un show que se viene a hacer a la iglesia. Nosotros somos parte de una predicación para que el Señor hable a nuestras vidas. Nosotros somos parte de una alabanza, porque la alabanza no es para que cantemos bonito, no es para que se entretenga el hermano y no haya solamente oración. La alabanza es para alabar al Señor. Es para estar presente, para glorificarle, para adorarle. La oración es para llegar al sentido de nuestro Dios. Es decir, nosotros no somos seres inertes y por lo tanto el Señor nos ha entregado también habilidades dentro de la iglesia para que nosotros podamos destacar lo que estamos haciendo para Él. Porque todo lo que se hace en la iglesia es para Él. La predicación que se hace, aleluya, el predicador cómo se prepara, lo hace para el Señor. Aleluya. Es por eso que la iglesia de Cristo tiene como característica primeramente la unidad. Y el deseo de unidad fue expresado por Jesús en una preciosa oración. Juan 17:21 dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor de repente hace una pausa en el libro de Juan, y cuando estaba enfrentándose a todo el pueblo, el Señor oró hacia el cielo y dijo de esta manera: que ellos, aleluya, que entiendan todos que somos una unidad, que el Señor está en nosotros, que Él es parte de nosotros, que nosotros somos los mensajeros de Dios para este mundo. Usted es luz para este mundo. Usted es la luz para su casa. Usted, aleluya, es el que representa su hogar en este lugar. Usted es el que representa a Dios en el mundo. Es usted el que representa al Señor donde usted quiera que vaya. Es usted el que honra al Señor con todo lo que hace. Tal como lo dijimos este domingo, todo lo que se hace, y mire, Dios clasifica dos cosas y lo dice así un teólogo famoso. Aleluya, el Señor se hace en dos cosas. Usted o hace cosas para honrarlo o hace cosas para deshonrarlo. Usted le honra como usted habla, usted le honra como si usted se viste, usted honra como se peina. Pero si usted no se viste, usted no habla, usted no hace aquello para el Señor, es porque lo está deshonrando. Es por eso que el Señor nos ha entregado. El Señor no le gustan las matices, dice el Señor, que o somos fríos o somos calientes. Porque si fuésemos tibios, ¿qué hará el Señor con nosotros? Nos vomitará de su boca. Es tan importante que entendamos ello. Es por eso que el Señor ora por esa unidad, pidiendo que los creyentes, basándose en la unidad de nosotros con Él, como nuestro Dios, como nuestro Padre, podamos entender y conocer que la unidad entre ellos, si vivimos unidos al Señor, el mundo podrá ver que hay crecimiento en nosotros. Porque, ¿qué ejemplo vería este mundo, nuestros vecinos, si a nosotros nos ven por un lado o por otro haciendo cualquier cosa? Si los vecinos vieran que nosotros nos portamos mal, que hacemos tal cosa y que, aleluya, en los momentos que la iglesia más necesita unidad es cuando nosotros menos estamos. El Señor necesita una iglesia unida para que pueda predicarle a los demás. La iglesia, siendo el cuerpo, debe sentir lo mismo que la cabeza.
Nosotros tenemos que sentir lo que siente nuestro Señor. Amén. Porque Dios es un Dios de emociones. Así es. Mi Señor no es un Dios, aleluya, que se planta en medio de la reunión y Él está quieto mirándote. Si, aleluya, ven que en ti hay necesidad, el Señor se muestra con regocijo y te consuela. Amén. Si el Señor, aleluya, ve que tú estás alabando alegre, el Señor se alegra Gracias, contigo. Jesús, aleluya. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, no es un Dios que, aleluya, se olvide de nuestras emociones. El Señor también siente emociones dentro de la iglesia. Amén. Es por eso que, aleluya, dice en el libro de Sofonías, que Él se alegra con amor Sí, Señor. cuando nos ve entrar por esa puerta. Aleluya. Pero Gracias, fíjese Padre. que también es el que se regocija de dolor cuando usted no le ve entrar por esa puerta. Amén. Amén. Porque, aleluya, el Señor es un Dios que siente, es un Dios que necesita que usted le diga que lo ama, pero también necesita que usted se lo demuestre. Es por eso que la iglesia, siendo el cuerpo, debe sentir lo mismo que el Señor. Amén. Amén. 1 Corintios 1:13 dice, ¿acaso está dividido el Señor? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? La unidad es la esencia del cuerpo, porque un cuerpo desmembrado ya no es cuerpo, sino muchos miembros. La palabra en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13, mi hermana Carmen Pedrero, Señor Jesús me la bendiga. Amén. Colosenses, ¿cuánto le dijo, pastor? Colosenses, ¿Cuánto? Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. En el nombre de Jesús. Colosenses 3, Sí, 12 y 13. 12, 13, ya, leo en el nombre del Señor Jesús. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjese que estos versículos en especial nos habla de que tenemos que ser humildes, mansos. Y mansedumbre, fíjese que la mansedumbre es una de las características más especiales, más apreciables dentro de la iglesia y dentro de la Biblia. Porque el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón. El único que aceptó, fíjese, cuando estábamos en la predicación del domingo, cuando Pedro se enojó contra el Señor, le dijo, pero ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué hiciste todo esto? Para ahora a tus discípulos entregarle desánimo. Y retó al Señor. El Señor lo aceptó, pero le dijo, fuera de mí, Satanás. Apartados de mí. Apartaos de mí. No era él. Porque lamentablemente, aleluya, el Señor escucha todo lo que nosotros tenemos que decir acerca de Él. Él escucha acerca de nuestra impaciencia, acerca de nuestras quejas, acerca de nuestras, muchas veces, desobediencias. Sin embargo, Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo tardo para ira y grande en misericordia. Amén. Él sigue perdonando. Y dice su palabra que aunque nosotros fuésemos infiel, Él permanece fiel. Así es, Jesús, aleluya. Es por eso que estos versículos nos habla acerca de la humildad, acerca de la mansedumbre, de perdonarnos, de entrañarnos misericordia, benignos, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Nos muestran dos vínculos esenciales que deben desarrollarse en el vínculo de la paz y del amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Cada uno que es creyente, porque aquí vamos a hacer una separación de quién es hermano y quién es creyente.
Porque aquel que es creyente en el Señor, aquel que le cree al Señor en todo sentido, va a saber que el Señor en las buenas y en las malas va a estar con él. Amén. Sí, mi buen Jesús, ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso. Hubieron muchos que le pidieron al Señor, ayúdame, Señor, a creer. Porque a veces nosotros decimos de creer y decimos de tener mucha fe, pero a veces nuestra boca no habla lo mismo que nuestras acciones. Es por eso que necesitamos más que nunca ser creyentes de lo que el Señor tiene que hacer. Así es. El vínculo perfecto del creyente, de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, es un aspecto importante acerca de la unidad, porque cuando nosotros somos creyentes hay compañerismo, en que yo le diga a usted, hermano y hermana, en el nombre de Jesús te va a salir de esa prueba. Aleluya, así Jesús. Hoy día el pastor de Algarrobo, del Quisco, pastor Aurelio Mora, pedía la oración por su esposa porque se está haciendo unos exámenes que son simples, porque tiene un cototo aquí en el cuello ella. Pero me gustó mucho lo que dijo una hermana. Y lo dijo de esta sencilla manera en el Facebook. Estamos esperando las promesas del Señor. Y las promesas son del Señor. Él dijo que iba a estar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Amén. Y sea cual sea el resultado, del Señor esperamos su mano. Amén, sí Jesús, verdad. Porque nosotros no podemos declarar, no, es que aquí no va a acontecer nada. No, nosotros tenemos que ser sabios. La voluntad del Señor es perfecta. Y si esperamos en sus promesas, si esperamos que el Señor lo puede hacer, es porque el Señor lo puede hacer. Amén. Si se declara una enfermedad, no hay nada que no se pueda declarar en este mundo. En este mundo vamos a tener aflicción, van a haber enfermedades, van a haber problemas, pero una cosa nosotros hemos estado siempre esperando en nuestra vida, es que la promesa del Señor se cumplan. Y se van a cumplir en nosotros. Amén, sí, mi buen Jesús del cielo. Amén. Amén, sí, Señor. Efesios capítulo 4, versículos 2 al 6, hermana Carmen Lago, Señor la bendiga. Amén. Se me perdió. Capítulo 4, pastor. Efesios capítulo 4, versículos 2 al 6. Pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por él. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 2. estoy leyendo en Gálatas. Aquí está, pastor. Sí, disculpe. 4:2. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Hasta ahí. Por lo... Hasta ahí. Amén. Que el Señor Jesús bendiga su palabra. Amén. Nos habla de un Señor, una fe, un bautismo, pero nos habla de una misma esperanza en nuestra vocación. Y aquí vamos a tener que hablar de vocación. Vocación, la definición es algo que usted, el Señor le ha dado como talento y que usted, en lo cual ustedes se desarrollan. La vocación que tiene un hermano no es la misma vocación del otro, pero el Señor nos pide que las diferentes vocaciones que nosotros tengamos tienen que estar apuntando a un solo lugar. ¿Hacia dónde apunta nuestra vocación? Hacia la unidad en el Espíritu. De que nuestra iglesia tiene que ser unida.
de que cada parte de lo que el Señor ha puesto en la membresía, porque sabemos que tenemos diferentes departamentos, hay departamentos de oración, departamentos de hermanas, departamentos de niños, Amén, es verdad. y la iglesia en general, pero todos tienen que ir a una misma vocación, es mirando al Señor, Amén. Sí, Jesús. es mirando siempre al Señor. No son organismos diferentes, sino que son todos parte de un todo, porque nos servimos a un Señor, a una fe, a un bautismo, a un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Así como cada creyente está unido a Cristo, debe estar unido también la vocación de los unos con los otros. ¿Qué otra cosa nos une? La santidad. Porque somos llamados a ser santos. Y Dios nos ha hecho llegar una invitación personal para que seamos ciudadanos de su reino eterno. El reino que nosotros estamos viviendo está dividido entre dos reinos. El reino mundanal y el reino espiritual. El reino celestial, el cual vamos a estar adorando allá en el cielo. Y mientras estemos en el mundo, también estamos en el reino del Señor. Recuerde que usted es parte del reino de Cristo. Amén. Sí, Jesús. Usted es parte del reino del Señor. Amén. Aunque tengamos que pasar vicisitudes, aunque tengamos que pasar problemas, nosotros somos parte del reino de Dios. Amén. Porque Dios reina en tu vida. Amén. Porque Dios reina en mi vida. Porque Dios reina en nuestra iglesia. Porque Dios reina en tu casa. Porque Dios reina en tu familia. Porque Dios tiene que reinar en todo, en donde tú estés. Tiene que estar ahí el Señor. Amén. Es por eso que la palabra santidad en el Antiguo Testamento como en el Nuevo tiene el mismo significado. Significa nosotros apartados. Apartados de las cosas del mundo. Nosotros como hijos de Dios, esa santidad no la podemos compartir con los demás. Y cuidemos siempre de donde nosotros estemos y con quién compartamos. Porque el Señor está mirando con usted, con quién usted comparte. Fíjese que al Señor le honramos hasta con nuestra conversación. Por ahí dijo un teólogo, al Señor le honramos hasta con nuestra risa. Porque nosotros no podemos reírnos como se ríe todo el mundo. Nosotros somos hijos de Dios. No podemos tener el mismo Dios, el humor del doble sentido. Ya eso tiene que salir de nuestra vida. El Señor nos separó para ponernos en su camino y en su reino. Santidad significa separación. Sí, Señor. El Señor nos separó, no podemos nosotros estar en las cosas que hace el mundo, ni en las fiestas que hace el mundo, ni en las reuniones que hace el mundo, ni en los conciertos que hace el mundo, no. Nosotros somos del Señor. Levítico 21, 6, 8 dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Fíjese, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Y qué significa eso? Que nosotros no podemos compartir con las cosas que son del mundo. El Señor siempre fue celoso. Y al pueblo hebreo le mandó a ser un pueblo celoso, que no tenía que mezclarse con los pueblos que habían. ¿Y qué hacía el pueblo? Se mezclaba. Y cada vez que el pueblo se mezclaba, ¿qué pasaba? Habían estragos y venía el caos hasta que perdieron su propia tierra. Ezequiel 37, 28 dice, sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Los pueblos de alrededor, ¿sabe qué envidiaban? Que el pueblo hebreo tenía un solo Dios. Ellos pasaban de la moda de un Dios para otro y de aquí para allá, y que no adoraban siempre al mismo Dios. Y lo peor de todo es que cada Dios le tenían un santuario. En cambio, el pueblo hebreo tenía un solo santuario para un solo Dios, el cual era un Dios que unía. La unidad de la santidad nos hace saber que adoramos todo al mismo Dios. Pero cuando estamos inmersos en el nombre de Jesucristo, no se equivoque, hermano. Tenemos que estar bautizados en el nombre de Jesús y tenemos que recibir el Espíritu Santo para estar en la unidad del Espíritu. Amén. Porque si no, aleluya, dice el Señor cuando le habló a Nicodemo, le dijo que nosotros tenemos que nacer de agua y de Espíritu, si no, no entraríamos al reino de los cielos. Es por eso que no a cualquiera le podemos llamar hermano.
Por eso que no cualquiera podemos decir que no, que adoramos todo el mismo Dios. No, yo no adoro al Dios de las religiones, yo adoro al Dios único y poderoso cuyo nombre es Jesucristo. Amén. Sí, Jesús, aleluya. La santidad no es un privilegio de alguno en particular, sino de todo aquel que acepta al Señor como su Señor y Salvador. Y esto quiere decir una vida separada para servir a Dios y son obedientes a su palabra. Que cuando digamos el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque nos gusta ese versículo. ¿A cuántos les gusta? Amén. Mira, a muchos les gusta que hasta lo tienen abierto en la Biblia. No leen nunca la Biblia, pero la tienen abierta ahí en la casa con el Salmo 91. Señor Jesús nos ayude, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que alimentarnos del pan, de todo lo que el pan que cayó a diario, el maná, porque dijo el Señor, yo soy el maná que cayó del cielo. Eso es para decirnos que todos los días tenemos que leer su palabra. Ese versículo dice que el que habita el abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. Para estar bajo la sombra del Omnipotente tenemos que seguirle a Él. No podemos andar en otro lado para buscar la sombra del Señor, tenemos que estar detrás de Él, mirando siempre al Señor y estando ahí donde la presencia del Señor está. Gloria sea al Señor por ello. ¿Qué más nos une a la iglesia de Cristo? El tener fe. Porque la fe es un requisito fundamental de la iglesia. Y la palabra nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque la fe es un don de Dios Salvador. La recibimos aceptándolo como nuestro único Señor y Salvador. Y la condición de salvos por fe y no por obras, descrita en Efesios 2:9. Dice, es clara para no interpretarse mal. Es necesario que las buenas obras estén en nuestras vidas, porque somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Nuestra fe tiene que ser con obras, ¿cierto? Así es, Jesús. Nuestra fe tiene que ser con obras. Amén. Sí, Jesús, ayúdanos. Nosotros no podemos, y cuando hablamos de obra, aquellos que han trabajado alguna vez en construcción, lo que significa obra es toda la construcción que se está haciendo, ¿cierto? Cuando decimos entrar a la obra hay que ponerse un casco, hay que ponerse los zapatos, hay que ponerse el chaleco y todo de seguridad. Porque aquellos que están en la obra tienen que participar de esa obra y tienen que acompañar para que esa obra sea edificada. Cuando nos está hablando que nuestra fe tiene que ser con obra es porque nosotros tenemos que trabajar en ella. Nosotros no podemos decirle, hermano, yo le encargo la oración por mi hijo y yo no doblo ni las rodillas en mi cama por mi hijo. Yo no puedo estarle encargando a los demás, pero ore por el orden de mi casa. Si yo ni siquiera pongo orden. Que el Señor Jesús nos cuide, ¿cierto? La iglesia de Cristo es la que tiene autoridad. Y Marcos 16, 17 al 18, hermana Rosana, Señor Jesús me la bendiga. Marcos 16, 17 al 18. No se preocupe, mi hermana Chanita. 16, pastor. Sí, versículos 17 y 18. Versículo 16. Dígalo desde el 16. 16, 1. 16, 17 al 18. Oiga, ya lo entendí. Capítulo 16, versículos 17 y 18. Sí, ahí entendí. Ahí entendí, pastor. Allí, ya. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Me encantan estos versículos, el versículo 17, porque
Cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen, y luego nos nombra las señales: que echarán fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les dará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Porque cuando se predicaba sobre ello, cierto, siempre nos da a entender como un poder de autoridad de aquel que está predicando, de aquel que está ministrando en la palabra del Señor, que cuando levante sus manos va a hacer que el hermano se llene del Espíritu Santo. Pero el versículo dice que estas señales seguirán a los que creen. Para que usted se llene el Espíritu Santo, es usted el que tiene que creer y venir a pedirlo acá adelante, y si se pone en las manos, el Señor lo dará. Así es, Juan Jesús. Y si usted está enfermo, usted tiene que venir con fe acá adelante y el Señor le sanará. Amén. Y si me vienen cosas mortíferas, el Señor no le hará daño, porque usted está confesando y está creyendo. El poder está en creer, y la unidad nos va a hacer creer que la autoridad del Señor es para aquellos que creen en el Señor. Amén. Sí, Juan Jesús. Tenemos la autoridad del Señor, Así es, Padre. porque le creemos, Amén. porque yo creo a sus promesas. Amén. Yo creo que Él viene, ¿cierto? Amén. Como esa hermosa alabanza que cantaron los niños ese día. Amén. Eso es creer. Amén. Gracias, Creer que el Señor lo puede hacer. Señor. Porque el Señor lo puede hacer. Aunque el mundo diga que no, el Señor lo puede hacer. Amén. Sí, Señor. La iglesia de Cristo tiene amor. Y fíjese que lo más grande del amor es la que nos ha dado a nosotros, que se entregó a sí mismo en una cruz para morir por nosotros. Y tenemos que amar a Dios primeramente, porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tenemos que amar a nuestros hermanos en la fe, porque en Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y tenemos que amar lo que el Señor está haciendo, porque Él vino a hacer una obra y no la hizo por cualquiera. Él la hizo por todos nosotros. El Señor tuvo compasión de una multitud, y nosotros somos la iglesia que tiene que tener compasión, porque el mundo está necesitado. Amén. El mundo está necesitado, hermano. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Antes nosotros no teníamos esperanza alguna, pero cuando conocimos a Cristo, comenzamos a tener esperanza. Sí, Señor. Y esa esperanza nos tiene hoy aquí. Sí, Señor. Esa esperanza nos hace parte de esta iglesia. Amén. Esa esperanza nos hace levantarnos. Esa esperanza nos pone en nuestro corazón: hoy voy a ir a la reunión. Esa esperanza sabiendo de que Dios obrará, de que el Señor es nuestro Dios. Es tan fácil dejar de creer, Así, Señor. Ayúdanos, pero Señor. para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien. Amén. Aleluya. Y seguiremos creyendo en sus promesas y en toda esperanza de que Dios es el Dios que se mueve. Póngase en pie. Sí, buen Jesús del cielo. Gracias, Señor, del todo. La iglesia es la forma en la que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aunque somos muchos entre allá, acá y en este otro lado, o entre otros al estero, eso da lo mismo. Nosotros sabemos que el Señor viene por una iglesia, Sí, Señor, es verdad. y que nuestro letrero no es parte de ellos, sino que somos nosotros los que somos parte de esa iglesia. Amén. Porque servimos y alabamos a un Dios que es poderoso, cuyo nombre es Jesús. Amén. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Formamos un solo cuerpo, y este cuerpo es del Señor. Por ello debemos mostrar estas características que son primarias: la de unidad, la de santidad, la de fe, ¿cierto? La de vocación, Sí, Señor. para que aprendamos en unidad a buscar su presencia, a que las cosas se logren, porque nosotros necesitamos lograr. No podemos ser una iglesia inerte. Se lo repito, hermano, no podemos ser una iglesia inerte y mantenernos siempre los mismos. Esta iglesia tiene que crecer, Amén. y la forma de crecer va a ser siempre buscando la unidad. Amén. Señor amado Dios Santo, gracias te damos por esta tu palabra. Te pedimos que seas, Jesús, de enseñanza en nuestro corazón, mi Dios,
y puesta por obra en nuestra vida, mi Dios. Necesitamos unidad. Necesitamos el ponernos, Señor Jesús, al tener empatía, a sufrir con el que sufre y a gozarnos con el que está alegre. Te pedimos que nos bendiga y fortalezca, nos ayudes, que en el nombre de Jesús